Ok, entonces, como decíamos, que ya lo dijimos la vez pasada, estamos solamente tratando de estructurar cómo, de alguna manera, el cristianismo se ha organizado y que lamentablemente se sigue organizando muchas veces como una religión. Lo tienen otra vez, ¿verdad? ¿Sí? Sí, Ok. Ok, todos lo hemos visto y lo sabemos. Eh, lo simbólico, que es muy importante, forma parte del arsenal del cristianismo, no así lo diabólico, diabolo, lo que separa. Jesucristo intentó organizar un grupo de personas que fueran lo más capaces de percibir a Dios en la vida de las personas. El problema es que después a Dios lo pusieron en una jaula y le dijeron, tú vas a decir algo el domingo a tal hora, tú vas a decir algo tal día a tal hora. Y entonces el símbolo se volvió insignificante. Estaba yo diciéndoles eso. Lo que es simbólico, lo que era para unir a través de un mensaje, se volvió insignificante o pluriequívoco. ¿Qué quiere decir insignificante? Que, pues hay que ser honestos, o sea, a la gente ya no le dice nada lo que hacemos. Por eso tenemos que explicarlo. Y por eso existen las municiones. Y por eso mucha gente cree que estamos muy bien, porque vamos a explicar. Los símbolos no se explican. Los símbolos tendrían que entenderse gratuitamente a la primera. Ya el primer problema que tiene que entender uno en teología sacramental es que cuando tú tienes que explicar qué significa rojo, qué significa verde, qué significa arriba, qué significa humo, qué significa abajo, qué significa horrollidad, ya cuando tienes que hacer eso es que ya no sirve. Sí, ya no sirven, ya no dice nada. Tan es así que los tienes que explicar. Porque si fueran significativos, no tendrías que explicar, ya lo entienden, pero después de este tiempo que hemos tenido en la que nosotros pensamos que hay unos tontos que no saben y nosotros los vamos a enseñar, hemos provocado un problema doble. Hemos vuelto a hacer que los símbolos significan lo que yo digo, yo te voy a explicar, yo te voy a decir cómo. Y entonces la gente dice, para eso no vengo. Y ya, simple. Los símbolos se volvieron insignificantes. Y de otra manera puede ser también que se volvieron multisemejantes. Sí, ahora resulta que un símbolo que decía una cosa dice 50 cosas. Yo les pongo el ejemplo más tranquilo que acaba de pasar, ¿no? Ok, Día de los Muertos. Eso significa todo y su contrario. Significa los muertos que velan en México, el Halloween de Estados Unidos, el Halloween estúpido de Alemania, y significa todo, todo revuelto. Pero entonces el mensaje que quería decir el Evangelio sobre la muerte de nuestros seres queridos se pierde entre tantos mensajes que hay de simbolización que se volvió equívoco. Ya nadie entiende ni madre. Ya no se entiende, ya no sabe si es el día de los muertos, si es el día de los santos, si es el día del altar, si es el día de comer en el panteón, si es el día
no sé, otra cosa como todas las que hacen aquí, ¿no? De pedir limosna en las calles. Por eso, les propongo que vayamos a lo esencial. Lo esencial es que normalmente lo sagrado tiene que ver con una separación de todo el espacio, de todas las cosas del mundo. Yo voy a separar unas cosas. Este vino, este pan, esta piedra, este árbol, este volcán. Porque los otros volcanes, los otras aguas, los otros vinos, los otras, lo que sea, también son buenas, pero las sagradas son estas. Entonces, de todas las cosas del espacio, yo separo unas y las reservo para Dios. Esa noción es la de lo sagrado. Yo separo, yo separo, yo separo de todo lo que hay espacialmente una parte para dedicarla a Dios. Un paso más. De todo el tiempo que hay, yo separo un tiempo, un día, 2 días, unos días para Dios. El año tiene muchos días, sí, sí, pero este y este y este y este día son de Dios. En judío, el séptimo día descansarás porque Dios te lo manda. La Pascua para los cristianos. Así, de todo el tiempo que hay, yo me reservo un tiempo para Dios. Esa idea de separación. Yo separo el tiempo. Puedo hacer el comentario y decir que, específicamente de la pluriequivocidad o de la insignificancia. Sí, claro. Por muchos siglos, el tiempo lo separabas y decías, estos días son de Dios y no se trabaja. Sí, hoy son vacaciones. Hagan de cuenta que se llama sacralización no religiosa, sino secular, social. También hoy separamos días, ¿eh? Hoy separamos días también. Y los pone a no me toquen este día, porque este día descanso. No me toquen estos días, porque estos días voy de vacaciones. Estoy tratando de que entiendan cómo la cosa es más complicada de lo que ustedes creen, ¿eh? Esto no es de aquí que el Papa va a decir qué día y cuál día. Esos son los tontos los que se la creen. Bueno, ustedes también se la creerán, yo no sé. Pero esa es una estupidez. Esto pasó en la Edad Media, pasó antes. ¿Qué es sagrado? ¿Qué es sagrado? La separación, sí, pero la separación llegó al punto que el mismo cristianismo, como no la respetó, dio origen a que la separaran de otra manera. Por ejemplo, si vamos hacia adelante, esta idea de separar el tiempo, el espacio, unas cosas son separadas, no son como las otras. Estas cosas son sagradas. Y además, son sagradas porque además son sagradas porque las hicimos con los mejores materiales. Entonces, por ejemplo, hay un pedazo de pan sagrado. Nadie lo puede tocar. Solo los que tienen permiso de lo sagrado. Una hostia es un pedazo de pan. No, y si vamos a la buena, bueno, a la buena, a la que siga. Esta copa de oro fino se llama cáliz. Esta copa de oro fino. No es como las demás copas, ¿eh? En esta vive el obispo.
En esta bebé el Padre la sangre de Cristo. Entonces separo otra cosa y la hago sagrada. Sagrada. Híjole, como ustedes ven, el espacio y el tiempo, las cosas tienen una significación diferente porque nosotros se las hemos dado. De todo el espacio que hay en el mundo, me reservo unos lugarcitos. Aquí es un templo. Nomás ahí está Dios, en este lugar. De todo el tiempo que hay, estos días son los días celebrados religiosamente, sacramentalmente para Dios. De todo lo que hay en el mundo, me reservo estos objetos, cáliz, ropa, y son para Dios, y son sagrados. Esta idea llega al punto de que hay personas, de todas las personas del mundo, hay unas personas que son sagradas porque están separadas de las demás. Los demás son una bola de imbéciles. No, estas personas son sagradas, son las mejores, preferidas por Dios. No, Dios las eligió desde antes de crear el mundo. No, 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 no. Estas personas son santas, son sagradas, porque Dios las eligió. Por eso son sacerdotes, por eso son profetas. Perfecto. La demás gente, pues es de segunda categoría. Estos son los buenos. De todas las personas, hay unas personas que son cualificativamente separadas de las demás personas para que esta gente sea sagrada. Ahí lo tienen. A la base de esto, según Rudolf Otto, está una idea que no sé si valga la pena, pero se los digo. A la base de esta idea que tenemos los seres humanos, no hoy, eso viene de mucho tiempo atrás. Miren, entre todas las montañas del mundo, ese que escupe fuego, apártelo porque es el volcán y ese es Dios. Voy ¿a dónde? Al Salvador, a México, a América Latina. Entre todos los animales del mundo, jaguar, ese es el jaguar, el jaguar, el jaguar. Ese es sagrado. No lo toquen, no lo toquen, no lo toquen, porque ese es el sagrado, ¿no? Entre todos los hombres del mundo, no, no agarre a Tehualpi, a Tehualpi, a Tehualpi. No, 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 ese no, ese es el mágico, el mágico. No agarren tampoco a Teocali. No, 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 ese no, ese es sagrado. No lo toquen. O sea, ¿ven? Esa estructura ha pasado en todos los tiempos, mucho antes del cristianismo. Y se supone que el cristianismo intentó acabar con ello. Intentó acabar con ello. Porque tiene que ver con un fenómeno que a veces fue una experiencia de algo tremendo y fascinante que vieron los hombres en algunas cosas, en algunas personas, en algunas cosas, en algunos tiempos. Pues sí, es que todo el año está bien. Pero de repente este día del año sale el sol más grande. Ay, no lo habíamos visto. Entonces lo separamos de los otros días. No, si todos los días son iguales, pero ¡ay! Oye, el volcán hizo erupción, nos va a matar a todos, cuiden. Entonces, una cosa es sagrada. No hagan enojar al volcán. Y así puedo multiplicar los ejemplos al granel. Pero ya más o menos van por donde voy, ¿no? Supongo yo que entendieron por dónde voy. O sea, esta idea de que hay algunas cosas que nos golpearon porque eran tremendas y fascinantes, nos hicieron generar esta idea de que hay cosas buenas y malas, cosas sagradas
que no se pueden mover ni tocar. Y cosas profanas que se pueden mover y tocar. Bien, ok. En cristianismo, lo sagrado no existe. Al menos el Señor Jesús no lo pretendió. Podemos seguirlo hablando, aunque cada que lo hablemos sería bueno decir lo que decimos. En cristianismo se llama sacramental. Lo que antiguamente o en las religiones se llama sagrado, se llama sacramento. Miren, precisamente nosotros decimos que esas experiencias de lo que antiguamente llamaron sagrado son experiencias sacramentales. Les voy a poner un ejemplo muy simple. Nació un niño. En religión se dice el Dios tal, 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 lo colocó tal, tal, tal día, se llama así porque nació en la constelación de tal, y entonces es este. Eso es el sagrado. Una experiencia sagrada. En cristiano se dice, bendito sea Dios que nació este niño, Dios nos lo dio, vamos a celebrar. Eso se llama sacramento. Es muy diferente hacer algo sagrado a algo sacramental. El punto es esto, que precisamente en el tiempo que Jesús vivió, fue acusado de blasfemo por no respetar la sagrada religión. Una de las razones por las cuales lo mataron es esa realmente. Jesús, en la mayor parte de las ocasiones de su vida, se comportó en contra de ese sistema. E incluso eso hizo que las autoridades religiosas lo llevaran a la muerte. Por eso la pregunta que se hace uno es, ¿Jesús era un hombre religioso? ¿Un hombre que vivía en lo sagrado? Pues la respuesta es no. Así, simplemente no. Al menos en el pensamiento, por lo que sabemos, por lo que tenemos escrito y autorizado de parte de lo que Jesús vivió y dijo, Jesús no fue religioso. Y Jesús no consideró que algo fuera sagrado. ¿Sagrado? La persona humana, pero una piedra, un altar, una cosa, un pan, un vino, no. Esa es la gran diferencia entre sagrado y sacramental. Un poco más, sí, todavía aguanta. Por ejemplo, vamos a revisar lo que en el libro de Cristología yo escribí con un poquito más calma, pero lo vamos a hacer rápido entre nosotros porque estamos en otro campo. Vamos a revisar esos espacios y esos momentos en que la religión hace lo sagrado. El judaísmo hizo lo suyo, pero todas las religiones lo hicieron. Por ejemplo, el espacio sagrado. De todo el espacio del mundo, una parte de ese espacio es sagrada, no la puedes tocar porque está reservada para Dios. Normalmente se le llama templo. Normalmente se le llama templo. Pues sí. Y el templo que conoció Jesús era
verdaderamente lo que hoy podríamos llamar la Mercedes-Benz aquí, ¿eh? Era la fuente de la economía social de la ciudad. De eso vivían prácticamente el pueblo. Unos criando los animales que iban a sacrificar, otros cultivando las hierbas que iban a llevar al templo, otros matando los animales que iban a matar, otros ofreciendo los sacrificios que iban a ofrecer. Total, el templo de Jerusalén era prácticamente el sistema organizacional de economía, de sentido, en el tiempo de Jesús. Allí hay de todo, desde los que dan de comer a los animales, pasando por los que compran los animales, llevándolos al altar donde está el otro que ofrece los animales a Dios, y los otros que recogen los animales a Dios, muertos para seguir el negocio. Hombre, eso, aquello era un negocio, ¿eh? Era un negocio bien hecho. La actitud de Jesús que tuvo hasta este espacio sagrado, pues lo sabemos bien. El templo para Jesús fue algo así como que, pues no voy. Jesús no fue al templo. Una que otra vez se dice que lo llevaron sus papás, porque estaba chiquito. Lo llevaron, pero se les perdió. Las otras ocasiones que sabemos que Jesús está en el templo es porque allí enseñaba. Claro, había mucha gente. Y escogía, parece ser, los días en que había más gente cuando él hablaba, vamos a decirlo, no dentro del templo, pero sí en el atrio del templo. Después, cuando el templo de Jerusalén dejó de usarse un poco porque el Imperio Romano lo quería agredir, etcétera, etcétera, pasó a la sinagoga. La sinagoga era como un templo portátil. Y ahí también Jesús se paraba a hablar, a curar, sin necesidad del templo. Además, llegó un momento en que Jesús dijo que el templo no hacía falta. Que el templo no hace falta. Vayan al capítulo cuarto de Lucas, de Juan. No, te digo, mujer, que ni en Jerusalén ni en Jericó serán ofrecidos los sacrificios, porque Dios es espíritu y verdad. Si quieren seguir adelante, tanto en Juan como Mateo y Marcos, destruyan este templo y lo reconstruiré. Y hablaba del templo de su cuerpo. ¿Dónde está Dios? Según Jesús de Nazaret. Cuando dos o tres de ustedes se reúnan en mi nombre, yo estoy en medio de ustedes. Entonces, parece ser que el templo no funciona en el pensamiento de Jesús como algo que sea necesario para comunicarse con Dios. Aquí está el punto. No estoy diciendo como algo necesario para la religión, porque la religión de entrada no cabe en el pensamiento de Jesús. Un templo como lugar donde Dios existe, donde Dios está, no cupo, no cabía en el pensamiento de Jesús. De esto hay toneladas de libros escritos. Cuando Jesús cita a Oseas 6:6, corazón quiero, no sacrificios, como para decir, porque el templo era el lugar de los sacrificios.
Yo no quiero que vayan a hacer sacrificios de esa religiosidad donde piensan que Dios está aquí y no acá, donde lo reservan en un lugar. No, yo quiero un corazón, claramente. E incluso Jesús atreve a discutir y ¿cómo se dice? A criticar fuertemente las prácticas del judaísmo, porque unos iban a hacer el corbán, que Jesús llamó hipocresía. ¿El corbán cuál era? El corbán era llevar una limosna por los padres. Jesús la llama desobediencia, y es el comparativo. Tú vas a llevar el corbán al templo por tus padres, pero no amas a tus padres. No los cuidas, no los quieres, no los ayudas. Eso es corbán, eso es hipocresía. Jesús lo llamó así. Por eso, muchas veces Jesús se bronqueó tanto con la autoridad que la autoridad decidió matarlo. Era obvio, porque Jesús estaba llamando al sistema social económico de su tiempo, que era el templo, lo estaba llamando como innecesario. Y al mismo tiempo estaba diciendo, bueno, si se trata de ser buenos, no tienen que estar metidos en una iglesia, en un templo. Si se trata de ser así, no tienen por qué meterse al templo. Es por eso que normalmente Jesús insistió en decir, cuando dos o tres de ustedes se reúnen en mi nombre, ahí estoy yo de ellos. Cuando ustedes quieran orar con Dios, digan, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Cuando, o sea, Jesús creó una religiosidad alternativa. Hay que decirlo con todas las palabras, aunque no le guste a las viejas chismosas y chillonas. Jesús creó una heterodoxia dentro del judaísmo. Jesús no fue religioso. Jesús fue contra la religión de su tiempo y de todos los tiempos. Hace años, hombre. Esto yo ya estoy, hasta me parezco yo viejito, ¿eh? Porque hace años yo estaba apenas estudiando filosofía cuando leía Kegel, cuando leía grandes estudiosos, al Gol alemán, a Heidegger de acá y a otros, donde decían es que el judaísmo fue el fin, porque Jesús acabó con la religión. El programa de Jesús era acabar con la religión, porque la religión era un sistema precaico del pensamiento humano. Es cuando los seres humanos no han llegado a la luz de la razón, cuando los seres humanos no son adultos en la razón y menos en la fe. Entonces, pues todavía creen en santitos y en virgencitas y en diositos que se aparecen y que se desaparecen y esas cosas. Pero se les olvida lo esencial, que es lo que Jesús decía, amar a tu prójimo, dar la vida por tus amigos, amar al que no te ama. Es una cuestión más ética, ¿eh? Bueno, todo eso para decir que precisamente esta enseñanza de Jesús de no trabajar pensando que Dios está en un lugar, por eso los evangelios hablan normalmente de un hecho que pudo ser o no. Aquí yo tengo que ser honesto, nadie ha podido demostrar que Jesús haya previsto este acontecimiento. Cuando se destruyó el templo de Jerusalén, porque el emperador Calígula estaba hasta el tope de los judíos que eran medio grillas, y por ahí salió Jesús también. Entonces decidió acabar sería tercer o cuarto templo de Jerusalén y lo destruyó. Año 70. Eso está confirmado en los anales históricos de la historia romana. Año 70. El punto es que Lucas lo menciona.
Por eso sabemos que Lucas tuvo que haberse escrito un poco después. Mateo y Juan, Marcos no. Por eso sabemos que Marcos se tuvo que haber escrito antes. Pero es aquí a lo que yo voy es al punto este. Es que Jesús dijo que no quedaría piedra sobre piedra, que van a destruir este templo, pero lo dijo refiriéndose al templo de Jerusalén o a cualquier templo. Y ahí es donde la exégesis bíblica se confronta. Yo nada más les paso a la confrontación. La confrontación es, unos dicen que Jesús lo que dijo, que a mí me parece lo menos cierto, pero algunos lo dicen, es que Jesús auguró que el templo de Jerusalén lo iban a destruir los romanos. Puede ser que Jesús estaba tan metido en la bronca que conocía cómo estaba moviendo la cosa y que a lo mejor supuso que a lo mejor la cosa estaba tan grilla que también el templo lo iban a destruir. Puede ser. Es un poco difícil, pero puede ser. La otra interpretación que soy más favorable yo y que es la mía es que Jesús no hablaba del templo físico, que es la hipótesis de San Juan. Jesús hablaba del templo como lugar de encuentro con Dios. Dios no está en ningún lugar. Dios no está en un lugar. Dios está en ti. Cuando tuve hambre me diste de comer. Cuando tuve sed me diste de beber. Cuando estuve preso me visitaste. Cuando estuviste con uno o dos o tres en mi nombre, yo estaba contigo. Yo no los dejaré hasta el fin del mundo. ¿Ven? Se habla de una presencia diferente. Pero los llevados por la religión y lo sagrado intentan que Dios tenga como una jaula para meterlo en una cajita y ahí está Dios, pero no está en otra parte. Bueno, eso es religión, eso es sagrado. Está bonito, pero no es cristianismo, ¿eh? No es cristianismo, no es cristianismo. Eso explica por qué las primeras comunidades cristianas primitivas siempre sostuvieron que Dios no estaba en un lugar. Vean los hechos de los apóstoles, muy fresco a la muerte de Esteban, ¿no? El Altísimo no habita en edificios construidos por hombres. Todo el contrario del pueblo de Jerusalén. El pueblo de Jerusalén, el pueblo de Israel había construido templos hermosísimos para que Yahvé viviera. Y aunque ya algunos desde el Antiguo Testamento no estaban de acuerdo, pues eso se generó como como un lugar para Dios. Y a pesar que el libro de Samuel, por ejemplo, el libro de los Reyes, por ejemplo, insisten en que tú me vas a construir a mí una casa, tú me vas a construir a mí una casa, cuando yo soy el dueño del universo. Pero bueno, aquí se desarrolló de una manera diferente y lo que sí es cierto es que los cristianos al origen no fueron partidarios de tener un templo. Porque Dios, según lo que le dijo Jesús a todos, Dios estaba en medio de nosotros. Cuando nos reunimos en su nombre, entonces, así como templo, la iglesia no se sintió vinculada a un espacio determinado. No. Por eso, los primeros lugares en donde los cristianos se reunieron, pues no eran templos, eran las casas de la gente. Ese fenómeno, no sé si lo tengo, sí, exactamente, que se llama de la Domus Ecclesia a la Domus Dei. O sea, los primeros cristianos se reunieron en las casas de la iglesia. Es decir, ¿dónde nos juntamos? Allá con Pedro. Ok, la casa de Pedro es la casa de la iglesia hoy. ¿Dónde nos juntamos? Allá con Nifis. En la casa de Nifis nos juntamos todos. Ok, así era.
No hay templos. No hay un lugar donde Dios esté para cumplir nuestros caprichos rezanderos. Dios no está en un lugar. Dios está en nosotros. ¿Cómo pasó a ser de la Domus Ecclesia, la casa de la iglesia, a la Domus Dei? ¿Cómo pasó esto? Pues porque el Imperio Romano llegó e hizo de lo que nosotros llamamos hoy templo. Sí, eso fue un accidente histórico, ¿eh? Lamentablemente, aunque no les guste y aunque ustedes crean que eso lo dijo Dios, fue un elemental error histórico. Me atrevo a decirle con todas las palabras, error. Porque la iglesia eran un grupo de personas que se reunían a recordar las enseñanzas de Jesús, partían el pan, nadie se quedaba con hambre, ayudaban a los pobres, ayudaban a los enfermos y después de eso, todavía después de eso, se encontraban en oración, pidiendo que Jesús volviera. Eso eran las comunidades, por lo menos hasta el año casi 215. Claro, el Imperio Romano conquistó todo el asunto y lo organizó, y lo organizó. Y como los estos seguidores de un tal Jesús de Nazaret que se había muerto en la cruz, pues eran muchos y andaban en todas partes. Y hablaban griego, hablaban latín, porque esos son los emigrantes. Los emigrantes son buenos para las lenguas. Ya hablaban muchas lenguas, ya estaban en todo el imperio. Pues entonces el emperador Teodosio dijo, vamos a hacerlos que estén en todas partes. E hizo el edicto de Fide Católica para que todos siguieran eso. Claro, él es un emperador y tiene un grupo grande de personas que dicen que hay que dar la vida por los amigos, que hay que perdonar al malo, que hay que amar al enemigo, que hay que dar la vida por los demás. No, hombre, eso es buenísimo para una sociedad, ¿eh? ¿Cuándo, ¿cuándo se le imaginó al Teodosio este una cosa tan perfecta? Porque si tú quieres tener un reino en paz, construye una sociedad en paz. Y estamos hablando de un grupo de personas que dicen, hay que ayudar a los pobres, no hay que odiar a los ricos, hay que dar de comer al hambriento, hay que amar al enemigo. Perfecto, de aquí somos. Y el Imperio Romano tomó el catolicismo como la mejor alternativa para su desarrollo y vaya que le pegó bien. Lo hizo perfecto. Lamentablemente, por ese hecho, los cristianos ya no fueron a sus casas, ya no encontrábanse con Dios en sus casas. El emperador les dio lugares oficiales de culto, templos. Les pidió pusieran horarios, termines, jodidos pendejos, termines horarios de servicios religiosos. Y entonces, lo que no era lugar sagrado se convirtió en lugar sagrado. Lo que no era tiempo sagrado se convirtió en tiempo sagrado. Y lo que vino siguiente, el emperador nombró un responsable de cada grupo. Y como él lo veía desde Roma, requería un observante y lo llamó episcopos.
ni observante. Episcopos. ¿De dónde viene la palabra obispo? Así quedó todo bonito, arregladito, pero traicionadito, diría yo. Sí, quedó todo bien. O sea, el imperio organizó el cristianismo de una manera buena. No digo que estaba mal, estaba bien. Ahora tienes dónde, tienes cuándo, tienes quién. Persona, objeto, espacio y tiempo litúrgico. Ujú. Bravo. Romanización del evangelio. Está bien. Así no le hemos echado 2000 años, ¿eh? ¿Qué siguió? Pues nada. Lo que siguió es eso. Que algunos nos seguimos aferrando al mensaje del evangelio donde los espacios, las personas y los tiempos no son sagrados, son sacramentales, que es muy diferente. Y otros que siguen jugando a la bruja y al brujo. Que siguen siendo, no toques, no agarres, no toques, no toques, no agarres. Uy, uy, qué mal, uy, uy, uy. Sí, que siguen jugando con Dios como el tremendo y el fascinante, el tremendo y el fascinante del que hablamos hace rato, y no como el Dios de Jesús, que es un papá que sabe que sus hijos tienen necesidades antes de que se lo pidan. Bien, entonces, ahí dejamos esa parte, que llegamos al espacio, luego viene el tiempo y la persona sagrada, para que no se muera. ¿Todo bien? Padre, Dime. eh, de todo lo que usted ha dicho, pues queda uno como el chavo, ¿no? Plop. El uno, eh, pues haciendo un resumen de todo, realmente la religión le ha hecho mucho daño al cristianismo, ¿no? Sí. Le ha hecho mucho daño al cristianismo, pero entonces uno se pregunta, en este momento, por ejemplo, le preguntan a uno, ¿usted de qué religión es? Yo soy de la religión católica. No, bueno, tú sí, yo Yo no no. sé, y eso la Iglesia Católica lo ha permitido que se siga haciendo. Entonces uno dice, está claro que Jesús está afuera del templo, que desafortunadamente nosotros mismos, los curas, o yo no sé cómo será la cosa, hemos encasillado a Jesús, como decía usted ahora, en la cajita, en el sagrario, y Jesús está allá y nos olvidamos que realmente Jesús está es acá afuera, en el que sufre, en el prójimo, bueno, en todo lo que ya sabemos. Muy bien, sí. Pero entonces, ¿el templo existe solamente para dar la misa o qué? Esa es la pregunta que uno se Ok, hace. mira, te lo respondo rápidamente así. Mira, tranquilamente, no es un problema real realmente lo que estás preguntando. Uno, corrijo. El cristianismo no es una religión, Ujú, no es una religión. Jesucristo no pretendió una religión. Él pretendió una forma de vida coherente con la conciencia humana en relación a Dios. Eso fue. Pero eso no era una religión. No hay, porque una religión requiere espacios sagrados, tiempos sagrados, personas sagradas. Eso no hay en el cristianismo. Los cristianos, como lo acabo de decir, no tuvieron templos durante siglos. Fue porque los romanos se los pusieron. ujú. Pero los cristianos no tuvimos templos durante siglos. Y no, no los necesitamos. Realmente no los necesitamos. Ahora, a lo que sigue. Es muy importante eso que tú dices porque, ¿cómo decirlo? No hay que revolverse. El templo existe y puede existir como lugar de encuentro de la comunidad.
allí donde se encontraba la Domus Ecclesiae, lo llamé yo, la casa de la iglesia. Antes era la casa de Pedro, la casa de Juan, la casa de X, o qué, porque eran poquitos. Pero Ujú, cuando ya somos muchos, pues vamos a conseguir un lugar más grande. Pero el templo es la casa de la iglesia. Dios no tiene casa. Solo un estúpido piensa que Dios tiene una casa. Yo les comentaba hace rato, lea la segunda de Samuel, la segunda de Reyes, donde supuestamente el rey Salomón le quiere construir un templo a Dios. ¿Qué dice Dios? Tú a mí me quieres construir un templo, tú, si yo soy el dueño del mundo. Tú me quieres construir un templo. Nunca fue bien visto en Israel la construcción de los templos tampoco, ¿eh? Por ujú, eso Jesús se conecta con esa tradición. Y por eso Jesús dice, ¿para qué quieren templos? Allí donde tuve hambre y me diste de comer, allí estoy yo. Donde tuve sed y me diste de beber, allí estoy yo. Por eso también, en ese sentido, Jesús llegó un momento en que dijo, ustedes son el cuerpo, ustedes son el templo de Dios. No requieren estructuras físicas. Y Pablo va a llegar por ahí también, cuando después nosotros somos el cuerpo de Cristo. ¿No? ¿Ves? O sea, llegó un momento en que el cristianismo se desarrolló como una antirreligión. Es por eso que definitivamente siempre lo fue y nosotros sabemos, casi todo el mundo que ha estudiado por lo menos un poquito más, sabe que el cristianismo es el fin de la religión. La religión pertenece a un estado anterior al desarrollo humano del cerebro. Porque ujú, la religión todavía insiste en que si tocas o no tocas, si agarras o no agarras, si te va o no te va, que si Dios viene, o sea, ese fetichismo, esa magia, forma parte de la religión aún. Pero Jesucristo vino a acabar con eso. Cuando dice, no, 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 nosotros nos arreglamos con Dios directo. Vamos con Dios. A ver, ¿qué es lo que Dios te dijo? Esto, órale, hazlo. Si no lo haces, te jodes. Vamos con Dios directo. ¿Tuve hambre y me diste de comer? No, entonces te jodes. Aquí no, que el volcán, que el otro, que la medallita, que, ¿me entiendes? O sea, este sistema de mediaciones que tiene que ver con las religiones y que en el cristianismo católico se ve mucho, esta medallita, este toquito, este toniquito, esta cosita, todavía eso es magia. Es una etapa anterior al desarrollo de la humanidad. La humanidad hace mucho tiempo, después de Jesucristo, gracias a Dios, desarrolló otro sistema. Pero el problema es que la Iglesia Católica regresó al parámetro de las religiones. Y tú lo ves y lo sufres y lo sufrimos mucho, que tú ves católicos que te piden cosas religiosas, pero ujú. no cristianas. Te piden cosas religiosas, pero no cristianas. No creen ni en Jesucristo, pero te piden que eches agua bendita, que eches mamada y media, que eches chacharitas. No, pues sí, ¿no? Ujú, Y digo, no es que estén mal, y tampoco hay que echarlos por eso, pero hay que ser honestos. Si estamos en un curso de teología, se dicen las cosas como son. O sea, en un claro. curso de teología, eso es, la religión es un estado anterior al desarrollo humano de la inteligencia. Ujú, Que le decimos religión, bueno, pues díganle como quieran, pero no es religión. Es una forma autoritaria adulta de vida, donde lo más importante no es Dios, lo más importante es tu hermano. ujú, Por eso la grave problemática que existe en la Iglesia Católica es que tenemos una bola de católicos que están muy bien con Dios, aman a Dios, le echan agua bendita a Dios, me orinan agua bendita a Dios, hagan lo que quieran, pero no tratan bien a su prójimo. Y consideran a su prójimo como una bola de imbéciles porque no hacen como deben de hacer, porque no son como tienen que hacer, porque llegan tarde, porque son ignorantes. ¿Ve?
Ese es el punto real. Ese es el punto real que a mí me parece ser una de las catástrofes más grandes. Ahora, gracias a Dios, ustedes van a ver que no voy a estar en diciembre. El Papa me ha llamado al dicasterio para hacer una cosa de eso, porque yo creo que ya es importante. Eso ya tiene que, ya, ya. Por eso cuando él lo hizo con el documento anterior sobre que la Virgen no es Dios. Y ahí se Mm, espantan todos. ¡Ay, ay, ay, ay! Pues eso siempre lo ha dicho la Iglesia Católica. La Virgen no es Dios. Todo mm. lo hemos dicho siempre. Lo hemos dicho siempre, desde el principio. Jesús mismo dijo. Ah, no, pero se espantan porque dicen que la Virgen y el Papa dijo, pues sí, está bien, es lo más normal que podía haber hecho. Porque claro, el Papa anterior le dio un poquito, mucha sustancia por allí. Entonces este le Claro. bajó. Y estaba bien que le bajara. Entonces ahora hay una reunión de teólogos en la cual yo estoy invitado en diciembre y va a ser interesante porque es que yo creo que tenemos que llegar de una vez por todas a definir este tema. O queremos seguir adorando a ángeles, virgencitas, santitos y tontería y media y no ser cristianos. O queremos ser cristianos y le ponemos en su lugar a la Virgen y a los demás. No estamos en contra, pero vamos a ponerlos en su lugar. Vamos a ponerlos en su lugar. Muy bien. ¿Alguien más? Eso. Yo quería, eh, hola a todos. Sí. Yo quería decir algo también sobre al respecto. Es que es también muy lógico todo, ¿no? Que si odiamos, nos enfermamos. Si hacemos tantas cosas, ¿no? No amamos, no, nos enfermamos psicológicamente, espiritualmente. Eso es para bien para nosotros, ¿no? Es tan fácil la vida, tan fácil reconocer lo que Dios quería para nosotros, ¿no? Es tan humano, simplemente todo, ¿no? Porque si nos agarra un krebs, si comemos mal, si no los vestimos, nos engripamos, si no ayudamos al hermano necesitado, un día podemos necesitar nosotros, y después, ¿quién te ayuda? Es algo muy natural, ¿no? Muy humano. A ver, deja ver si te entiendo lo que quieres decir. Lo que tú quieres decir es que en realidad la Sí, religión sí, eh, es un proceso en sí. donde los humanos se Mm, deshumanizan. En exactamente, cambio, el cristianismo lo que propone es algo que no es religioso y que más bien es exacto, humano. exactamente. Que es, Ok, es tan humano todo eso, ¿no? te entendí, es eso. Sí, O sí, sea, se trata de un proceso de humanidad. Jesús no le exactamente. dijo a nadie no comas. No, Jesús no le dijo a nadie no seas feliz. exactamente. Jesús no le Porque, dijo a nadie porque se debilitan, ¿no? ayuna todos los días. Jesús no iba a hacer pendejadas de esas. O sea, les dijo sean humanos Ser para los humano, demás. Sean buenos para exactamente. los demás. Exacto, es todo. Ah, ok, perdón. Pensaba que no te había entendido. Está bien, No, 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 gracias. sí, exactamente. Porque yo leo mucho lo que, ¿no? Que Hildegarda, ¿no? La santa La alemana, monja esta sí. la monja alemana, y ella, sí, claro, orar, pero también te dice, ve a bailar, sé feliz, come bien, alimentate bien, puedes hacer tus ayunos, pero con una buena alimentación, por ejemplo, ¿no? Ujú. Y cosas así, y no mortificarte y tantas cosas, ¿no? Yo creo que también fue un buen ejemplo a lo que Jesucristo quería para nosotros, ¿no? Ustedes No. lo ven en los evangelios, lean los evangelios, ustedes lo Sí, sí, ven. exactamente. Jesús en los evangelios nunca Mm, está fuera de una mesa, sí, nunca está fuera de un grupo, exactamente. nunca está triste. Nunca. Exacto, exacto. Y la otra cosa, si necesitamos un templo, claro, hay lugares que necesitamos un techo, si no, ¿dónde nos Pero que metemos? ¿En conste la que el lluvia? templo no es casa de Dios. Que Exacto, conste. es para El templo es nosotros, para reunirnos nosotros. Es casa de la exactamente. iglesia. Pero Domus necesitamos un ecclesia. techo, ya, si no nos Es casa mojamos, de la iglesia. ya, entiendo, claro, Es es casa así, de la iglesia. Es nuestra casa. Pero como exacto. mira, te voy a poner un ejemplo que es un poco ridículo, pero es así. Pero Mm, como decimos que es casa de Dios, nadie la cuida. Que la barra Dios. Que la arregle Dios.
Ujú. Por eso nuestras iglesias están hechas un asco. Ay, sí. Como son casa de Dios, pues que Dios la cuide. Mm, Aquí en Alemania le pagamos a una sacristana para que lo haga. Pero si nosotros entendiéramos que es nuestra casa, que es donde claro. nos vamos a reunir, que es donde nos vemos una vez de vez en cuando, donde somos felices e intercambiamos nuestra experiencia de Dios, haríamos todo lo posible porque ese lugar donde nos reuníamos estuviera hermoso, bello, sano y limpio. Si Pero nos no de, es así, pero sí. lamentablemente, porque es casa de Dios. Ujú. Y Pero aquí, mire que, casa de la sacristana. pero mire, padre, que los templos, y por lo menos en América Latina, de que debiera ser un lugar de encuentro fraterno, simplemente es un lugar donde se entra y hay que guardar silencio porque hay que guardar respeto y parece que uno estuviera sentado más bien como en un bus, porque son bancas y cada uno sentado guardando el merecido respeto, pero no hay fraternidad en el encuentro de entre hermanos, ¿no? Que debiera ser un sitio de encuentro fraternal, ¿no? Bueno, eso es otro efecto. El efecto, no puedes comparar América Latina con Europa. Allá el Claro. efecto es que hay detrás culturas antiguas en donde la gente no entraba ni al templo, ¿eh? La gente estaba abajo de la pirámide, no entraba al templo. Ujú, Entonces, ya mucho le costó a los españoles hacerlos que entraran al templo, porque los indígenas no entraban al templo, se quedaban fuera de la pirámide. Una. Y segundo, también hay que considerar otro detalle, que esta gente, América Latina, ellos tienen puntualmente su ocupación con Dios. Es día ujú, de este santo, es día de este santo, es día de esta fiesta y ya. Y claro, es una enorme falta de catequesis. claro. ¿Sí? Ujú, Pero aquí es igual. Yo hace ujú, mucho tiempo que llegué a Europa, ya más ya no sé cuánto, muchos años, yo me di cuenta que América Latina, a su manera, es mucho más catequizada que aquí. ujú, Porque siquiera allá tienen la duda y si se las dices, la entienden. Aquí no tienen dudas ni les importa. Aquí se llama claro, indiferencia, eso es más grave. Se llama claro. indiferencia, eso es más grave. Mm, Eso es más Sí, grave. mucha No les soledad. importa. A ver, convócalos a un curso de catequesis. No les importa. Ujú, sí, es verdad. ¿Todo bien, Silvia? Sí es cierto, padre. Aquí, aquí en México, nos convocan y vamos. Y aquí, somos muy solidarios. Aquí nos saludamos al vecino en el camión, nos apoyamos verdaderamente. Cuando usted dijo que allá en Alemania ni siquiera había eso, pues me dio mucha tristeza porque digo, pues si somos humanos y Jesucristo fue lo que nos enseñó, ámense. Pero pues nadie da lo que no tiene. Exacto. Sí. Son las grandes diferencias. A ver, hoy es Así que, es. 22. Entonces en diciembre no va a poder darnos las charlas, padre. a ver, nomás tengo que checar cuándo es cuando tengo yo allá. Ah, La 6, próxima sería el 14 de diciembre, ¿sí? no, 13. 13, perdón, sí, 13. Ese día sí puedo. Sí, yo en Roma tengo ya en la semana anterior. Ese día sí Ujú. puedo. Nos vemos el 13 y ahí nos despedimos. ¿Sale? Listo, padre. Muchas gracias. Sí, muy Ok, bien. Gracias. Muchas gracias. Ya, gracias, padre. ok. Cuídense, chao. Bueno, adiós. hasta luego, grupo. Hasta mañana. Ujú. Bueno.